La venganza de Isabela. Era una noche oscura y fría en el pequeño y remoto pueblo perdido en las montañas. Las historias de terror y los rumores se propagaban entre los lugareños, alimentando el miedo y la intriga. Se decía que el espíritu de una joven asesinada hace muchos años acechaba el lugar en busca de venganza. La historia se remontaba a una época en la que el pueblo era un sitio tranquilo y apacible. Una joven llamada Isabela vivía allí, y cada noche caminaba sola por los oscuros senderos hacia su hogar. Un fatídico día, un grupo de rufianes la encontró en su camino y decidieron hacerle daño. Su vida fue arrebatada brutalmente, dejando un vacío de tristeza y rabia en el corazón de todos los habitantes. Con el paso del tiempo, los aldeanos comenzaron a notar extraños sucesos en el pueblo. Se decía que el espíritu de Isabela aún vagaba entre ellos, convencida de que sus asesinos seguían viviendo en el lugar y que los lugareños los protegían. Cada noche, los valientes que se aventuraban más allá de los límites del pueblo debían enfrentarse a su furia desatada. Los alaridos desgarradores de Isabela resonaban en el campo abierto, llenando los corazones de todos con terror. Yo, como uno de los lugareños, agente de la policía local, me encargaba de trabajar durante las noches. Era mi deber velar por el bienestar del pueblo, aunque eso significara enfrentarme a los horrores que acechaban en la oscuridad. No pasaba una noche sin que escuchara los lamentos de Isabela. A veces, sentía su presencia acercándose, y mi corazón se llenaba de temor. Los rumores de que sus asesinos aún estaban entre nosotros, ocultos bajo la apariencia de ciudadanos comunes, aumentaban mi paranoia. En una noche especialmente inquietante, mientras patrullaba los alrededores del pueblo, noté una figura pálida y etérea que se deslizaba entre los árboles. Mis piernas temblaron y un escalofrío recorrió mi espalda. Era ella, Isabela, buscando incansablemente justicia. Su rostro reflejaba ira y desesperación. Traté de mantener la compostura y evitar su mirada penetrante, pero el miedo me dominó. Corrí de vuelta al pueblo, esperando que mi escapada me mantuviera a salvo. Desde aquel encuentro, no pude dejar de pensar en el espíritu atormentado de Isabela. ¿Qué pasaría si algún día encontrara a sus asesinos? ¿Podría encontrar la paz que tanto anhelaba? Las noches se volvieron más angustiantes, y el rumor de su presencia se extendió por el pueblo. Pero aquí estoy, tratando de contarles esta historia desde la seguridad de mi hogar. No sé cómo terminará todo esto. Si Isabela logrará encontrar justicia o si seguirá vagando por la eternidad, buscando venganza contra aquellos que le quitaron la vida. Solo puedo esperar que algún día encuentre la paz que tanto anhela y que el pueblo sea liberado de la sombra de su tormento. Pero mientras tanto, los habitantes del pueblo vivimos con el constante temor de las noches oscuras y los lamentos que se escuchan en el campo abierto. La historia de Isabela ha dejado una marca imborrable en nuestras vidas. Algunos intentan ignorar su presencia y continuar con sus vidas cotidianas, pero siempre queda una sensación de inquietud en el aire. Otros, en cambio, se han sumergido aún más en las leyendas y misterios del pueblo, tratando de desentrañar la verdad y poner fin a la maldición que nos persigue. A medida que pasan los días y las noches,
el miedo y la fascinación se entrelazan en la mente de los lugareños. Las historias de Isabela se cuentan una y otra vez en reuniones y fogatas, mientras las sombras bailan alrededor de nosotros. Algunos juran haber visto su figura espectral en las horas más oscuras, mientras otros afirman haber sentido su aliento helado en sus cuellos. En cada callejón oscuro, en cada esquina solitaria, el recuerdo de Isabela persiste, recordándonos que la justicia no siempre llega en esta vida. Los asesinos pueden seguir ocultos entre nosotros, protegidos por los mismos que debían asegurar la paz y la seguridad del pueblo. La paranoia y la desconfianza se vuelven moneda corriente, y cada mirada se llena de sospechas. En mi papel de narrador, no puedo dar un final concluyente a esta historia de terror. El destino de Isabela y el destino de aquellos que le arrebataron la vida sigue siendo un misterio. ¿Logrará encontrar la redención que tanto ansía? ¿O seguirá atada a nuestro pueblo, persiguiendo su venganza a través de los siglos venideros? Mientras tanto, el espíritu de Isabela sigue vagando por las calles y los campos, en busca de la verdad y de la justicia que se le ha negado. Y nosotros, los lugareños, continuamos viviendo entre susurros y alaridos, esperando el día en que la historia de terror llegue a su escalofriante conclusión.